hermanos que nos ven a través de este medio. Esperamos ser de bendición y de edificación en estos tiempos que son difíciles para todo el mundo. Todo está el mundo en incertidumbre, porque es un cambio, está habiendo un cambio tremendo para toda la humanidad, y aún para la iglesia de Jesucristo va a haber un cambio, porque esto va a durar más o menos como 2 años. No se va a terminar en este mes, sino que va a ir terminando de aquí a unos 2 años. Y también, así como están habiendo cambios en los restaurantes, en las tiendas y en todos los lugares donde van a comenzar a abrir, pero los negocios están comenzando a hacer cambios, porque las cosas no van a ser iguales después de este virus que atacó mundialmente a toda la humanidad. Pero pues nosotros también tenemos que adaptarnos a diferentes cambios. De hecho, estamos sufriendo cambios, amén, porque nunca había pasado esto en la iglesia. Me acuerdo que allá por el año 85 predicábamos mucho diciendo que las iglesias iban a estar cerradas en cierto tiempo, que muchas personas que se congregaran, que buscaran del Señor, porque iba a llegar una época en que las iglesias iban a estar cerradas y las personas iban a desear congregarse. Y estamos viviendo en ese tiempo. Parecía que nunca se iba a llegar, pero se llegó ese tiempo en que está cerrado. Y cuando termine esta situación, tampoco no vamos a volver a la normalidad. Sí, van a haber cambios, no se va a poder congregar esas grandes cantidades de gente en un solo lugar, porque lo más seguro es que no va a ser permitido, porque todavía está el peligro de eso. Entonces, para todo este tipo de situaciones, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos un ingrediente muy importante, hermanos, especialmente en los cristianos, y también queremos enseñarle a las personas que nos ven por las redes sociales que este ingrediente es súper necesario e indispensable para toda la humanidad en estos tiempos que se aproximan. Amén, porque no vamos para mejor, sino para peor. Porque estamos viviendo principios de dolores, amén. Principios antes que sea el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia sea arrebatada, esto se va a poner peor todavía. Y todavía la iglesia de Cristo vamos a tener que pasar más pruebas todavía en esta tierra antes de ser arrebatados. Por supuesto, nosotros como cristianos no vamos a pasar en la gran tribulación, porque la gran tribulación es el evento que se va a llevar a cabo después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no vamos a estar, pero antes de que venga el arrebatamiento, nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a pasar por cierta tribulación. Y por eso necesitamos este ingrediente importante, que es la oración, hermanos. Amén, la oración aleluya. Es importante, hermanos. A veces nos sentamos en la televisión y tantas malas noticias, nada bueno. Y lo único bueno es cuando abrimos la palabra del Señor, que Él nos hable. Gloria a Dios. Y tantas malas noticias también hacen que espiritualmente la gente desfallezca. Muchos siervos del Señor en la Biblia encontramos que cuando se encontraron en pruebas, un siervo decía, no ha quedado aliento en mi corazón. Decían ciertos siervos. Daniel también se quedó sin aliento en cierto momento. Cuando fueron probados, se quedaron sin aliento, se quedaron sin fuerza, sin fortaleza. Los profetas del Señor, cuando tenían que profetizar al pueblo lo que Dios les decía, no como los profetas que hay ahora en día, que profetizan hasta que ya pasó la situación. Pero los profetas son los que predicen las cosas que van a venir en cierto tiempo. Pero en este tiempo la gente dice, oh, el Señor me reveló. Ya cuando pasó las cosas, el Señor me reveló, dice. El Señor me mostró. Y ya salen cuando ya pasó la situación. Así no se vale, dijo alguien. Entonces vamos a hablar sobre el tema, la oración de un siervo de Dios.
Y para eso vamos a hablar en el libro de Reyes 8:54 y 56. Si mis hermanos lo tienen, lo pueden leer. Primera de Reyes 8:54 a 56. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, Amén. se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Muy bien, aquí podemos ver, hermanos, que estuvo de rodillas. Mire qué lindo, un rey, se imagina, un rey de rodillas. Mire, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, y fue una larga oración, hermanos. Yo les invito, yo no voy a tocar, son 8 puntos, quizás hagamos un tema de esto para otro día, pero son 8 puntos que tocó el rey Salomón en su oración. Entonces nosotros vamos a hablar sobre la oración de Salomón. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica. Oración y súplica. No es lo mismo orar, no es lo mismo suplicar al Señor. Se levantó de estar de rodillas delante del Señor, del altar de Jehová, con sus manos extendidas en alto. Que nosotros queremos hacer, más que todo, hermanos, recordarnos a nosotros mismos que el ingrediente indispensable para cada cristiano, para que tengamos éxito, hermanos, en medio de las situaciones, es la oración. Y como aquí nos está diciendo, de rodillas, orando y suplicando, y con las manos levantadas hacia el cielo, hermanos. Qué lindo, porque ahí estamos dirigiendo nuestra oración a Dios. Qué lindo, de rodillas, con las manos dirigidas hacia el cielo, orando y suplicando al Señor. Y cuando terminó, dice, qué lindo, cuando terminó, dice, puesto en pie, bendijo. Qué lindo, hermanos, porque nosotros cuando ya solo podemos bendecir cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor. La oración nos ayuda a que espiritualmente nos llenemos de su presencia, nos llenemos de ese aceite, nos llenemos de ese vino, nos llenemos de ese poder, nos llenemos de esa autoridad del Señor. Es como cuando usted, su carro, nuestro vehículo no puede caminar sin gasolina. No podemos. Entonces, con tiempo la luz le va prendiendo y va diciendo ahí que no tiene gasolina, que ya se le va a terminar. Entonces nosotros tenemos que ir a poner. Igual, como cristianos, hermanos, no pensemos que sin orar vamos a tener unción del Señor. Tenemos que orar, hermanos. Amén, aleluya. Tenemos que orar, y ahí nos está diciendo. A veces mucha gente le cuesta levantar las manos al cielo. Les cuesta doblar las rodillas, hermanos. Cuesta abrir la boca y hablar con Dios. Pero yo le voy a dar algunas claves de cómo es que podemos nosotros hablar con Dios. Y esperemos que el Señor nos ayude. Entonces dice aquí, quiero recalcar, antes de comenzar realmente el tema, les quiero recalcar aquí una parte. Bendito sea Jehová. Mire, bendijo a la congregación en alta voz. Qué bonito. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. ¿Dónde encontramos paz el pueblo del Señor, hermanos? Paz en medio de la tormenta. En la oración encontramos paz. Amén, aleluya. Dice, conforme a todo lo que él había dicho. ¿Cómo pudo decir él estas palabras? Porque él había hablado con su padre, el rey David. El rey David lo había instruido, lo había enseñado
Pero hoy en día, hermanos, es tremendo como yo me pongo, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermano, es tan indispensable y tan importante que todos los padres enseñen a sus niños desde chiquitos el evangelio. Y que los niños vean a sus padres arrodillados orando, que los vean clamando, que los vean cómo es la manera de comunicarse con Dios, arrodillados con las manos arriba, hablando con Dios. Si los niños lo ven, los niños van a aprender que eso es la forma como es que nosotros nos relacionamos con el Señor. Y una manera eficaz, hermanos, para orar, es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Conozcamos la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, si leemos la palabra, vamos a saber cómo hablar con Dios, cómo ser específicos. Es tremendo, hermanos, como cuántas personas tienen años y años en el evangelio y todavía no saben orar. Hay personas que tienen muchos años en el evangelio, pero no conocen nada, no retienen la palabra del Señor. Tenemos que nosotros leer la palabra y retenerla en nuestro corazón. Entonces, dice aquí, antes de que se me olvide, les voy a recalcar esto. Dice, conforme a todo lo que él había dicho, quien Jehová había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por su siervo Moisés. ¿Qué significa esto? Que él había leído todo lo que Dios escribió acerca, lo que Moisés, mejor dicho, escribió de lo que Dios le había dictado, porque Dios le dictaba a Moisés lo que él quería decirle al pueblo. Entonces, todas de las palabras de las que Dios le expresó a Moisés, ninguna ha faltado, o sea que todas se cumplieron conforme estaba escrito, así se cumplieron según la oración del rey Salomón. Qué lindo, hermano. No, muchos dicen, no, es que no me puedo arrodillar, decía una hermana, porque se me va a ver la plantilla del zapato. No es que se me cayó la tapita del zapato y por eso no me arrodillo. No es que me puse botas, no es que ando así, y ponían una serie de pretextos y no podía orar. Qué tremendo, hermano. No podemos ser cristianos sin oración. Amén, aleluya. Entonces, vamos a leer la siguiente cita, que es Reyes 8:23, ahí mismo en el 8, pero el 23. Para comenzar la introducción de este tema, la oración de un siervo de Dios. ¿Cómo debe ser la oración de un siervo de Dios? Reyes 8:23 dice, dijo Jehová Dios de Israel. Eso es que estaba orando. Aquí está cuando estaba orando todavía el siervo Salomón. Voy a leer desde el 22, el 21 voy a leer. Del 21 al 23 voy a leer. Y ponga mucha atención. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Qué tremendo. Tenemos que orar a un Dios que habla, a un Dios que ha dicho y que las cosas se van a cumplir. ¿Cuántos de nosotros Dios nos dice tantas cosas en su palabra y nosotros cuando estamos orando no nos acordamos de ellas y no se las decimos al Señor? Cuando estamos orando tenemos que decir las cosas que Dios nos ha dicho. Entonces dice, él sabía que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová. ¿Cuántos de nosotros venimos al altar del Señor? Casi nunca venimos al altar, Solo los que dirigimos el culto venimos acá. Pero es raro ver gente orando aquí en el altar. Solo los que venimos a dirigir el culto. Pero aquí dice que Salomón, dice, se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Hermano, no le daba vergüenza, él no le daba vergüenza de exaltar al Todopoderoso. Un rey, mire, dando ejemplo a
a toda la nación de Israel de cómo es que se debe de buscar a Jehová, de cómo se debe de alabar, cómo se debe de adorar, cómo se debe de buscar la presencia del Señor. Se puso en el altar, hermano, delante de la presencia de Jehová y delante de toda la congregación. ¿Por qué nos va a dar vergüenza, hermanos, que la gente nos vea orando delante del Señor? Hubo una persona que creo que era Ana, la esposa de Elcana, que vino al templo a orar. Y alguien, el siervo de ese tiempo, el sacerdote que era Elí, se puso a observarla. En vez de estar orando, él también con ella, intercediendo por alguna necesidad, se puso a observarla y como a criticar en su mente, en su corazón, de la mujer. Y empezó a decirle, ya digiere tu vino, como quien dice, tú estás borracha, ya digiere tu vino y vete a tu casa. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que le dijo. No, Señor, le dice, es que yo he derramado mi alma. He derramado mi alma delante de la presencia de Jehová. Tu sierva no está ebria, le dijo, sino que tu sierva ha venido a derramar su alma delante de la presencia de Jehová. Qué lindo. Ha sido delante de la presencia de Jehová que he derramado mi alma. Qué lindo. Esa es la manera de orar, hermano. Es que no importa, mire, cuando venimos a la presencia del Señor para orar a Dios, no tenemos que tener prisas. No podemos, hermanos, tener prisa. Tenemos que adorar al Señor hasta que el Señor nos abra las ventanas de los cielos y nuestra oración pueda entrar a la presencia del Señor. Fíjese, hermano, yo no sé cómo usted ora, pero yo siento cuando el Señor abre los cielos. Yo siento, estoy orando, pero quizás en el principio no siento nada, solo siento oposición. Al principio quizás usted ore y ora y como una oración en el atrio, pero no siente nada, pero usted ora y ya se levantó. Pero no podemos orar de esa manera y llenarnos de la presencia del Señor. Tenemos que orar, tenemos que batallar hasta que se quiebre ese cielo de bronce que hay o de hierro para a través de la oración y Dios está viendo y se quiebra esa oposición que hay y nosotros podemos entrar. Yo bien siento cuando puedo entrar a la presencia del Señor, cuando se rompió eso, yo siento que fluyó algo dentro de mí. Fluyó algo y puedo orar con toda libertad. Después de cierto tiempo de luchar, puedo orar con libertad. Puedo sentir la presencia del Señor y quizás al principio yo pueda estar orando cosas que tal vez no son de acuerdo a la voluntad del Señor, porque estoy orando en el atrio. Entonces yo estoy orando, pero quizás esté orando y no estoy orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero al fin de tanto batallar, el Espíritu Santo me ayuda, viene en mi auxilio, viene en mi ayuda, y entonces viene el Señor y cuando entramos a su presencia y Él recibe nuestra oración, entonces ya podemos sentir que estamos en un lugar, que ya entramos a un lugar correcto y el Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente. Amén. Amén, aleluya. Y es cuando sentimos aquella presencia, aquella gloria, aquella cosa linda en nosotros que fluye en nosotros y sentimos aquello bonito. Pero al principio no es igual, hermano. Al principio no fue así. Al principio cuesta, por eso a veces muchos desisten de orar y se quedan con una oración en el atrio todo el tiempo. Pero la invitación es entrar al lugar santísimo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo voy en el 23 me quedé, ¿verdad? Y dijo Jehová, Dios de Israel, ¿qué hacemos, hermanos, cuando venimos? Muchos de nosotros seguimos cometiendo el mismo error. Yo he oído cuando algunos hermanos están orando y a veces cometemos errores, pero es porque no sabemos orar. Y hermano, esa es la manera como nosotros tenemos un conocimiento de Dios.
Sabemos quién es Dios, sabemos que es soberano, sabemos que Él es grande, que Él es fuerte, que es poderoso, que no hay nada difícil ni imposible para Él, que todos los que venimos a su presencia, Él no nos echa fuera, que todos los que venimos, el Señor viene y nos recibe. Entonces, cuando nosotros tenemos cierto conocimiento de Dios, sabemos cómo empezar a orar al Señor. Mire cómo lo hizo el rey Salomón. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Vea cómo fue la manera que él empezó a orar. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Qué está haciendo? Exaltando, enalteciendo el nombre de Dios. No vino diciendo, Señora, te pido, te pido, te pido, te pido. No, no va a sentir la presencia del Señor así, mi hermano. Primero hay que exaltar el nombre del Señor. No hay Dios, le dice, Dios de Israel, sabe que es Dios, sabe a quién se acerca. Señor Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Qué lindo, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Por qué está diciendo eso? Porque en el 22 está diciendo que Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, que Él era su pueblo y que Él los iba a apacentar, que Él iba a estar con ellos. Dice que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, el pacto y la misericordia a tus siervos, que andan delante de ti con todo corazón. Qué bonito. Guarda el pacto y la misericordia con los siervos que andan como en rectitud, en obediencia, en fidelidad, en perseverancia, de corazón, con rectitud de corazón buscamos al Señor. Entonces el Señor guarda el pacto y la misericordia con los hijos del Señor, amén, que son rectos con el Señor. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué oración Dios no va a escuchar de esa manera, hermanos? Qué lindo. Y sigue diciendo las maravillas para abajo, porque allí comenzó Salomón a orar. Y usted puede leer, le recomiendo a los amigos de aquí, de las redes sociales, si quiere aprender a orar, usted es un amigo, usted es una persona recién convertida que no ha aprendido a orar, le recomiendo leer esta oración del rey Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y comienza la oración en el versículo 23, 8:23. Ahí va a ver cómo este siervo oró, cuál es la manera de orar. Amén. Así que la oración de un siervo del Señor, introducción. Cuando nos referimos a Salomón, recordamos al hombre más sabio de los tiempos. Esto es lo que hace que nuestras reuniones sean un reconocimiento de la presencia de Dios en medio de nosotros. Sabemos que era un rey sabio. ¿Y por qué? No fue porque él nació sabio, es porque él le pidió sabiduría a Dios, amén. Por eso es que era sabio, no porque nació sabio, no, Dios le dio sabiduría. Entonces dice que lo que hace la diferencia en una iglesia es la presencia del Señor. Lo que hace una iglesia significativa es el reconocimiento que nos reunimos como templo del Dios viviente. Ahora tenemos que hacer algo y decir algo importante. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia, vamos al templo. Y nos hemos acostumbrado a esos términos. Pero realmente el templo de Dios es usted y somos yo y todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y le adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Y tratamos por todos los medios, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, tratamos de buscar a Dios de todo corazón. Por eso es que tenemos esto, porque si tosemos, no le pasamos a nadie el... Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos el templo de Dios porque Él vive en nuestro corazón. Este lugar es el lugar donde nos reunimos
pero la presencia está en nosotros. Nosotros somos los que andamos cargando la presencia del Señor. Amén. Considerando esto, la oración de Salomón es conveniente en un maravilloso ministerio de enseñanza sobre el lugar y el poder de la oración en nuestras vidas. El lugar nosotros somos, donde se debe de adorar en el altar. Ya sabemos que todos podemos tener un altar privado, ¿verdad? Un altar en nuestra casa. Todos tenemos un lugarcito en nuestra casa donde podemos hablar con Dios. Pero Salomón lo hizo en la casa del Señor, amén. Mucha gente dice que yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Está mal también, porque Salomón le edificó una casa física al Señor. La gente dice que no debe de existir las iglesias, pero sí, Salomón le hizo un templo, y eso lo vamos a escuchar, a enseñar en otra ocasión. Salomón le hizo un templo, y esta oración se trataba de la dedicación de ese templo a Dios. Nosotros podemos orar y dedicar nuestra vida al Señor. Señor, te ofrendo mi vida, te ofrendo mi corazón, te ofrendo, todos decimos, el empleo, Señor, mi casa, mi familia, mis planes, los anhelos, los deseos, nuestros sueños, los ofrendo delante de ti para que seas tú obrando tu perfecta voluntad en todo lo que hacemos. Porque Él ha dicho, y todo te saldrá bien. Cuando oramos a Dios y cuando Él hace su perfecta voluntad en nosotros. Amén. Entonces dice que esto es importante, la oración de Salomón es importante en el ministerio sobre el lugar y el poder que la oración causa en nosotros, hermanos. Hay poder en las personas que oran, tienen un poder especial, la oración en nuestras vidas. Y yo voy a decir 3 puntitos que no son largos, solo 3 puntitos rápidos. La actitud. Vamos a hablar sobre la actitud de Salomón en el altar de Dios. Y ya solo lo voy a resumir porque ya les expliqué. La actitud en el altar, la actitud de Salomón en el altar de Dios. ¿Cuál fue, dijimos, hermanos? ¿Cuál fue la actitud de Salomón en el altar de Dios? Es un día martes. Reconocer la grandeza de Dios. Muy bien. La actitud, reconocer la grandeza del poder de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más actitud hizo Salomón en el altar de Dios? La reverencia a Dios. La reverencia. ¿Qué más? Exaltar. Exaltar, perfecto. Reconocer la grandeza, exaltar, la reverencia, porque Él levantó sus manos al cielo. Ya le estoy diciendo yo las respuestas, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Salomón en el altar de Dios? Según lo que leímos en el versículo 23. Lo leemos otra vez, ¿ve? En el 54 está, donde leímos 8:54, está lo que estamos diciendo, lo que estamos preguntando. La actitud de Salomón en el altar de Dios es el primer punto. ¿Cuál era esa actitud, hermano? Ya dijimos la reverencia, exaltar. Perfecto, arrodillarse. ¿Qué más? Exaltar, reconocer la grandeza de Dios, arrodillarse. ¿Qué más? Si seguimos leyendo ahí mismo en el 54. ¿Qué más? Falta una, hermanos. Después bendijo a toda la congregación. Antes de eso. Bendecir a Jehová. Antes de eso, en el 54, ahí podemos ver. Bendijo a Jehová con sus manos extendidas. Exacto, con las manos levantadas al cielo. Con las manos levantadas, dice, extendidas al cielo. Mire qué lindo. Entonces ahí podemos ver, tenía sus manos levantadas al cielo, exaltaba y declaraba las obras, el poder de Dios, como dijo mi hermano Víctor, y era claro y conciso en lo que él oraba. Si usted puede leer los 8 puntos de la oración de él, vamos a ver otros versículos. Creo que Reyes 3:3, miremos qué dice allí. Reyes 3:3, porque lo puse aquí. Primera ahí mismo, Reyes 3:3, Primera de Reyes 3:3. Sí, ahí está, dice,
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y si leemos el 4 dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar alto principal sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar, 1000 holocaustos. Y ahí se quedaba durmiendo. Ahí se quedaba durmiendo, oraba, hacía sacrificios y se quedaba durmiendo ahí. Por eso Dios le habló, hermanos, después de orar. No importa, y un día estaba tan cansadísima que no había dormido toda la noche por algo, no dormí. Quizás tomé café tarde, a ver qué, pero el caso es que no dormí. Y me vine a orar aquí el domingo a las 4:30 de la mañana. Y pues me puse a adorar y de allí no supe de mí. Me quedé dormida aquí en el altar del Señor. Es la única vez que me he dormido. Pero fue tan lindo, hermanos, porque el Señor creo que me sanó. No sé qué tanto haría el Señor. Cuando estamos orando y nos quedamos dormidos, Dios hace cosas grandes con nosotros. Nos puede operar, nos puede hablar, nos puede llenar de su espíritu, de su presencia. Eso pasó con Pedro, ¿no? Con el apóstol Pedro, cuando le vino la revelación, o hay veces que estando dormido le da una revelación. Amén, es cierto, sí, amén, eso pasó también, Cuando le dijo que fuera a Macedonia, amén, sí, ajá, estaba en la visión. oh sí, exacto, amén. Ahí podemos ver que estaba cuando vio el lienzo también de los animales que estaban bajando del cielo, él entró como en un éxtasis, y Dios le habló. Y lo tuvo que despertar para decirle que bajara y que lo estaban esperando y buscando abajo. Y él estaba en la azotea. Pero él estaba metido en un éxtasis hablando con Dios, porque Dios le estaba hablando. Le decía, Pedro, mata y come. No, Señor, si ninguna cosa inmunda ha entrado en mis labios jamás. Pedro, no digas eso, porque lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios habla. Entonces, la actitud de Salomón en el altar de Dios. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros cuando nos acercamos al altar del Señor? ¿Por qué decimos todo esto? Porque la gente allá afuera no sabe, muchos son nuevos, recién tal vez recibieron al Señor y no saben orar. Y muchos por eso están en unas religiones falsas, porque no han aprendido a orar, porque no han leído la Biblia. Pero para eso estamos nosotros, para explicarles la palabra y para enseñarles cómo orar delante del Señor. Punto número 2. La reacción de Salomón después de estar en el altar. ¿Cuál fue la reacción de Salomón después? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado después de estar Salomón en la presencia del Señor? Se levantó de estar de rodillas con las manos levantadas. ¿Cuánto tiempo estaría de rodillas con las manos levantadas? Porque si usted ve la oración donde comenzó, fue tremendo. Comenzó creo que desde el versículo 12, comenzó y terminó como en el 64, creo que terminó, casi 2 páginas de la Biblia. Estuvo orando de rodillas, qué tremendo, con las manos levantadas. Hermano, cuando usted levanta sus manos, significa que estamos rindiéndonos al Señor. Fíjate, a la gente no le gusta levantar las manos a Dios. Pero usted ha visto cómo la policía afuera, cuando alguien anda allí, un pandillero, alguien anda haciendo travesuras allá afuera, y el policía lo primero que le dice, tírate al suelo y levanta las manos, tírate al suelo. Allí sí se postra, mire, delante de la autoridad. ¿Y por qué no nos postramos delante del Señor? Fíjense qué tremendo. Postrémonos delante del Señor. Como dice un salmo, venid, adoremos y postrémonos delante del Señor. Arrodillémonos delante del Señor. Y él dice que ante el Señor toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor, para la honra y gloria del Padre.
Entonces, en aquel tiempo se postraron los reyes, se postraban los profetas, se postraban los siervos del Señor delante de Dios. Nosotros no hay ninguna diferencia en este tiempo para no postrarnos. Y qué lindo lo que Dios está causando a través de esta pandemia, porque en todo el mundo las personas ahora, y es algo tremendo que a mí me ha llenado tanto de gozo, como las autoridades, hermanos, los policías, la policía civil en todos los países han estado orando en la calle, clamando, orando en plena calle. Qué lindo lo que Dios ha hecho. En España los policías danzando, clamando al Señor. En Honduras, en Guatemala, en Panamá, en diferentes países, en Perú, hermano, en Ecuador, en México han habido personas clamando, y más que todo las autoridades. Qué lindo lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermanos. Dios está haciendo cosas maravillosas. La reacción de Salomón después de estar de pie en la presencia, ahí vamos a ir siempre en el 54 donde estábamos. Bendijo, dice, puesto de pie, bendijo a toda la congregación de Israel en alta voz. Qué lindo, hermano, que podamos nosotros, los siervos del Señor, dice que hemos sido creados para bendecir, amén. Bendiciendo, dice el Señor, te bendeciré. Y la gente dice, ¿por qué se saludan así? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. En este tiempo ya no podemos tomarnos de la mano y decirle Dios le bendiga, pero podemos bendecirlos de otra manera, amén. Podemos bendecir a los hermanos en alta voz, hermanos. Esa es la manera, porque el enemigo, si queremos derrotar al enemigo, hermanos, bendigamos. Yo bendigo a mi hermano Víctor, mi hermano, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y miren, esas palabras llevan vida, llevan poder, hermanos. Si un siervo dice Dios te bendiga, bendito es. ¿Y quién podrá hacer otra cosa? Si bendito es del Señor, amén. Entonces bendijo a la congregación y también bendijo al Señor. Mire qué lindo lo que Dios hizo. Es maravilloso. Entonces dice, bendijo la congregación confesando y declarando hecho lo que había orado. Había un versículo aquí donde dice que él declaró que estaba hecho. Pero, versículo 56. En el 56 donde dice que lo que Dios, las promesas que Dios había hecho a través del siervo Moisés, ninguna ha faltado. O sea que Dios, cuando él terminó de orar, lo declaró hecho, que lo que él oró, así fue. Ya lo creyó, que así era. O sea, cuando oramos no tenemos que levantarnos con dudas, sino que hay que creer que lo que oramos ya lo recibimos y así ha sido hecho. Amén. Tenemos que creerle al Señor. Recordó las promesas de Dios, que sabía que la oración estaría en el trono del Señor. Qué lindo. ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros? Viviremos mejor si tenemos una actitud de sabios al orar y adorar al Señor. Tenemos una actitud, hermanos, nosotros tenemos que tener sabiduría cuando oramos al Señor. Vamos a leer algunos versículos después de estos. Dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a sus padres. Qué lindo, dice, qué lindo, porque cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos dispuestos a aceptar la palabra, a aceptar los pactos y los decretos que Dios dice en su palabra. Nosotros, hermanos, muchas veces las personas oran, pero oran conforme la voluntad de ellos. Y Dios nos enseñó a un Cristo, hermanos, cuando fue al monte a orar, la última oración. El hermano
él pedía a Dios, todos sabemos eso, ¿verdad? Tenemos conocimiento de eso, de que él pedía a Dios de que pasara la copa, de que no se cumpliera lo que estaba escrito. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y oró 3 veces. Pero a la tercera vez viene el Señor y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros podemos orar al Señor hemos dicho siempre que hay una voluntad permisiva y una voluntad absoluta. Nosotros podemos tener nuestra voluntad y orar, traer al Señor nuestras cargas y nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras súplicas. Pero siempre tenemos que nosotros aceptar la voluntad del Señor. Podemos ver también como el apóstol Pablo, hermanos, dice que tenía un aguijón. Todos sabemos, vea que no sabemos exactamente cuál era el aguijón. Unos hacen especulaciones de cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Y él le oró a Dios que le fuera quitado ese aguijón. Pero Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Le dijo, porque en la debilidad se perfecciona mi fuerza. Dios muchas veces no nos va a quitar ciertas cosas. Muchas veces podemos tener alguna enfermedad y Dios no nos va a sanar. Porque si nos sanamos, muchas personas buscan a Dios porque están enfermos. Y se acercan al Señor y claman a Dios. Pero si esa persona, el Señor sabe el presente, el pasado y el futuro. Y muchas veces Dios sabe que esa persona, si Él la sana, se va a apartar del camino del Señor. Entonces muchas veces lo que el Señor hace es que lo salva, pero no lo sana. Porque Él mejor se lo lleva, porque es mejor ser salvo a que sea sano y se vaya al infierno. Entonces muchas veces no siempre el Señor nos va a contestar, sino que Él va a hacer su santa voluntad con nosotros. A veces nos va a sanar y a veces no. A veces sí nos sana porque sabe que después vamos a ser fieles al Señor. Yo digo que ahí se cumple la palabra que dice en Hebreos, que si no recibimos es porque no oramos bien. Hablando, ahí fue que todos, la mayoría de nosotros los humanos queremos que Dios nos obedezca. exacto. Pero nosotros no queremos obedecer a Dios. Ese es el punto. Exacto, exactamente así es. O sea, nosotros venimos a orar a Dios y queremos que Dios se someta a nuestra voluntad. Pero ese es un punto importante. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios y a la soberanía del Señor. Amén. Cuando oramos tenemos que aceptar la voluntad de Dios y la soberanía del Señor. Y adorarle y no apartarnos del Señor, sea que nos conteste como dijeron aquellos siervos, los 4 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego y el siervo Daniel. Ellos dijeron, Señor, si tú nos guardas de este decreto del rey que nos va a matar, está bien, te pedimos que tú nos guardes, pero si tú nos guardas, nosotros te serviremos de igual manera. Amén. Allí estamos aceptando la voluntad y la soberanía del Señor. Entonces, ese es un punto muy importante en la oración. El punto que tocaba mi hermano Víctor, de esto también, que quería ahondar un poquito más, donde a veces oramos sin sabiduría al Señor. Porque dice el apóstol Santiago, creo que es en Santiago 5:3-5, si alguien lo busca esa cita, que dice que nosotros pedimos y no recibimos. Deleite. Sí, para nuestro propio deleite, si nos busca por favor. 5:3-5 creo que, si no me equivoco, la cita. Alguien me la busca. 3:5. 5:3-5. No, esa es otra. La oración. Y Rolando tiene ocupado su teléfono para que me busque allí. Donde dice que pedimos mal. Que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros propios deleites. Entonces, No, es 4,
3. Ahí está, es 4:3, ajá. Amén. Dice, Ahí dice, y el 2 dice, codiciáis Codiciáis. y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y y lucháis. pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si, así, ahí yo entiendo, si pedís y no recibís porque pedís mal. Y ahí en el 3 dice, mire esta vez, porque para pedís mal. gastar en vuestros deleites. Amén. Oh almas adúlteras, no sabéis Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien. Está bien, bien tremendo. El apóstol Santiago habla bien claro. O sea, que esa es una oración, hablando de la oración sabia, que el siervo Salomón oró con sabiduría. Entonces, hablando de que debemos de orar con sabiduría, debemos de pedir conforme a la voluntad del Señor, aceptando la soberanía del Señor. Y muchas veces la gente pide y dice que no recibe porque piden para sus propios deleites. Pero si pudiéramos hablar más de esto, es tremendo. Pedir, ahí habla un montón de características por las cuales la gente no recibe. La gente codiciosa, dice la palabra. Dice, matáis y ardéis de envidia. La gente codiciosa, la gente envidiosa. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, todas estas cosas que hay en los corazones, la codicia, la envidia, la avaricia, si la gente pide de esta manera, no va a recibir, porque es una oración que Dios no la va a aceptar. Y luego sigue diciendo el 4, almas adúlteras. También puede ser que hay gente que dice que pide a Dios, pero su corazón está muy mal delante del Señor. Una alma que está mal delante de Dios no va a recibir tampoco. Porque aquí, como dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, si nosotros, hermanos, tenemos amistad con el mundo, nos deleitamos en la codicia, en la avaricia, tenemos envidia y queremos, solo estamos luchando por tener y tener, entonces el Señor no nos va a dar. Y luego lo que pedimos es para gastar en nuestros deleites, como lo que estaba pasando en este tiempo. ¿Cuánta gente, y sobre todo así fue como se contagió los países? La gente que tiene dinero de sobra y se van en los cruceros a diferentes países. A mí tremendo, ¿verdad? No hay que gozarse del mal de nadie, pero el Señor como testimonio permitió ese barco que andaba con 4 muertos y en ningún lado lo dejaban desembarcar, en ningún lado lo dejaban que anclara, porque andaba con los muertos y la mayoría contaminados del virus. ¿Qué andaban haciendo esa gente? ¿Qué hacen en ese barco? No andaban orando, no andaban adorando a Dios, no andaban buscando de Dios. A ellos les sobra el dinero, por eso lo están tirando en esos cruceros. Y de eso se trata lo que dice la Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemiga de Dios? Si nosotros somos enemigos del mundo, somos amigos, del mundo, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Nosotros tenemos que estar con Dios y no con el mundo. No tenemos que participar de las obras infructuosas, dice la palabra del Señor, del mundo. No podemos tener un pie dentro de la iglesia y un pie afuera. Y es por eso, yo ya voy a ir terminando. Y es por eso, hermanos, que esta situación que ha venido y que estamos viviendo en este tiempo, que cambió al mundo por completo, está pasando, hermanos, porque había una iglesia muy acomodada. Una iglesia que muchos cristianos, que es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Pero no es lo mismo ser cristiano dentro de la iglesia que ser cristiano en la casa. Qué bonito nos vemos cristianos en la iglesia, pero si no somos cristianos en la casa somos terribles.
Entonces, esta situación nos ha ayudado para que nosotros reflexionemos y que ahora no seamos cristianos solo en la iglesia, sino cristianos en nuestro hogar, que demos testimonio al vecindario, que demos testimonio al mundo del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, por eso debemos de darle gracias a Dios por lo malo que pasa, porque todo tiene su plan y su propósito. Y para nosotros, hermanos, esto nos va a ayudar para que nosotros busquemos más la santidad, busquemos más la amistad con Dios, y cuando nos acerquemos a orar delante del Señor, lo hagamos aceptando la voluntad y la soberanía del Señor, orando con sabiduría, doblando nuestras rodillas al Señor, levantando nuestras manos santas y puras al Señor, amén. Y declarando, tenemos que leer la palabra para que sepamos orar, porque si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a hablar con alguien y pedirle a alguien quien no es nuestro amigo? Porque nosotros nos deleitamos en el mundo. Entonces Dios no va a escuchar a una persona. Dice que Él oye a sus hijos, pero no oye a los impíos, dice. Está bien claro, ahí hay otra respuesta. ¿Por qué la gente no puede recibir de Dios? Porque dice que Dios no escucha a los pecadores, sino que Dios escucha a los hijos de Dios. Amén. Entonces, para que Dios, orar a Dios, para venir delante de Dios, tenemos que ser primero cristianos. Amén. Cristiano no es como ahora en día los católicos dicen son cristianos. Somos cristianos, dicen los católicos. Ellos no son cristianos. Ellos son religiosos, son idólatras. Son idólatras. Adúlteros también, porque ellos dicen que son católicos, pero no leen la Biblia ni practican la palabra. Soy católica, dice la persona, con qué orgullo lo dicen, y viven solo junto con el hombre. Eso no es ser cristiano. Entonces estamos terminando. Como cristianos nosotros somos el templo del Señor. Bien claro, ¿verdad? Dice, nos estamos acercando a la formidable intimidad con Cristo. Disponible en esta. El Señor siempre está dispuesto, hermanos. Cada vez que querramos venir a la presencia del Señor, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos al cielo, reconocemos el poder de Dios, reconocemos que nosotros somos tan pequeños, tan frágiles, hermanos, que nosotros no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Hemos comenzado a entender que la oración es una comunicación en desarrollo con aquel que vivimos, que por Él vivimos, por Él respiramos, y que Él es el que reina en todo nuestro ser, hermanos. Este es el punto importante. El tiempo que estamos viviendo es muy apropiado para que todas las personas nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia del Señor, y en Él hallaremos refugio, amor, gracia y misericordia. Que Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Démosle palmas.